anuncio a las hermanas, si alguna de ustedes no vino hoy en la mañana, ya que no está en el boletín, este día martes tiene su reunión mensual, las mujeres de esta iglesia, este martes a las 4:30 de la tarde aquí en la iglesia, solo por si acaso alguien no sabía, porque no está en el boletín este anuncio. Bueno, hermanos, pueden abrir sus Biblias en el Salmo número 25, el Salmo número 25. Este salmo lo estaba leyendo esta semana. En realidad estaba leyendo varios salmos, pero el que cautivó más mi atención, más que cualquier otro, fue este salmo particular, el salmo número 25. Y espero que puedan ver las razones, al menos lo que logremos estudiar hoy, de todo este salmo maravilloso que tiene 22 versículos o 22 estanzas, como se le llama en los salmos. Ustedes pueden ver el título en sus boletines también. Creo que hay que regularle el sonido porque está elevado o se escucha eco. Ustedes pueden ver el título en sus boletines: palpando la salida del pecado, la adversidad y la incertidumbre. Estas tres realidades que ven en este tema. Está bastante alto, ¿verdad? El volumen para ustedes. Sí, no sé, lo necesitamos a Jesús, a William, no sé, a alguien. Estas tres realidades que están allí, pecado, adversidad e incertidumbre, son tres realidades que se encuentran en este salmo. Es parte de la experiencia de David. David es el autor de este salmo y él está experimentando estas realidades que son tan comunes a nuestra vida diaria también, a nuestra experiencia cristiana. Este Salmo 25 debería ser una fuente de aliento, y lo es. ¿Por qué? Porque nos permite contemplar en la experiencia de David la salida al gran problema de nuestra humanidad antes de llegar a la gloria, que es nuestro pecado, nuestras adversidades o enemigos y la incertidumbre también de no conocer la resolución a las diferentes circunstancias que enfrentamos en la vida. David enfrentaba todas estas realidades en su propia vida. Ahora, cuando nosotros recordamos esto en nuestra vida, cuando nos suceden estas realidades, algo que viene a nuestra mente, como de hecho hemos aprendido los domingos en la mañana en la segunda carta de los Corintios, es nuestra propia fragilidad, de que somos frágiles. Nosotros, es claro, no somos omnipotentes, nosotros somos impotentes. Esa es la descripción más precisa de quiénes somos. En las palabras de Pablo, somos vasijas de barro. No somos vasijas de acero, sino de barro, que se rompen fácilmente. Si tú estás convencido que esto te describe a ti, entonces estás en un buen camino. ¿Por qué? Porque puedes reconocer tu necesidad de Dios y tu dependencia de Cristo. ¿Recuerdan la historia de Israel en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Jueces? Cuando por su desobediencia Dios los sometió a la opresión de pueblos extranjeros. Y cada vez que ellos eran oprimidos por estos pueblos, ellos clamaban a Jehová. ¿Por qué? Porque ya habían contemplado su propia impotencia después de varios años de esclavitud. Entonces buscaban a Jehová y clamaban a Él. Se deshacían frecuentemente de los dioses falsos y rogaban a Dios que los salvara. Y esto sucede cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad. Clamamos a Dios y le rogamos que nos salve. Dios no obra en corazones orgullosos, sino en corazones humildes. Este es un principio ampliamente ilustrado en toda la Escritura. Ahora, sin embargo, reconocer nuestra impotencia o nuestra debilidad, por más importante que sea para la vida cristiana y para nosotros, es vital, no es un fin en sí mismo. ¿Ok? Reconocer nuestra debilidad o nuestra impotencia no es un fin en sí mismo. Yo creo que es aquí donde muchos de nosotros podemos equivocarnos. Hacemos del reconocimiento de nuestra debilidad y de nuestra impotencia un fin en sí mismo, cuando no debería ser un fin en sí mismo. Debería ser un comienzo, y es un buen comienzo.
Pero solo para que no me malinterpreten, creo yo que reconocer nuestra impotencia y nuestra debilidad debería ser parte de nuestra vida cristiana hasta el retorno de Cristo. Tiene que seguir siendo así. No estoy diciendo que llegará un momento en que debemos dejar de reconocer nuestra debilidad. No, debe seguir siendo así hasta el final. Pero lo que digo es que no es un fin en sí mismo. Pero muchas veces lo convertimos en un fin. ¿Cuál es el fin en realidad? El fin no es nuestra debilidad, el fin es la exaltación de la gloria de Dios. Ese debería ser el fin, la exaltación de la gloria de Dios. El fin de la vida, la meta de la vida no es alguna verdad sobre mí mismo, por más importante que sea, aunque sea una verdad bíblica. Pero el fin de la vida no puede estar en mí mismo, en reconocer algo que yo soy. Soy débil, soy impotente, ¿notan? Soy insignificante. Todo esto es cierto y es bíblico, pero el fin del universo, la meta del universo, de la creación, no puede encontrarse en reconocer algo que yo soy. La meta del universo más bien debe ser una verdad no sobre mí, sino sobre Dios. La meta final es reconocer algo sobre Dios. ¿Y qué cosa en particular? Su gloria. Todo lo que lees, cómo se ha revelado su nombre completo. Son dos cosas diferentes, nuestra debilidad, nuestra impotencia y la gloria de Dios. Ambas están relacionadas, claro que sí, ambas son importantes, sí, pero son diferentes. En otras palabras, este universo fue creado y existe en un fin, al final de todas las cosas, no para que yo reconozca mi pequeñez, sino, más importante, existe para que yo reconozca la gloria de Dios. ¿Okay? Ese debe ser el fin de todo. Y por eso yo creo que una pregunta importante aquí es, ¿cómo paso de reconocer mi insignificancia, mi impotencia, de que soy un vaso de barro, a reconocer la gloria de Dios? Probablemente para muchos esto podría ser algo automático, pero yo creo que ante la experiencia de uno mismo y lo que uno puede ver en otros en la vida cristiana, no necesariamente es algo automático y necesitamos aprender cómo hacer esta transición. En otras palabras, ¿cómo evito hundirme en la realidad de mi pecado y de mis adversidades? Si todo lo que hago es reconocer lo débil que soy, no voy a llegar muy lejos en la vida cristiana. ¿Cómo evito ser abrumado por la impotencia de no lograr una victoria final y completa por ahora sobre mi pecado después de tantos años? ¿Cómo evito ser abrumado por todo esto? Bueno, el fin debe ser lo que debemos tener en mente, por tanto, que es el carácter de Dios, la gloria de Dios. Y saben, yo creo que David nos dice cómo hacer esto en el Salmo que él escribió, en este Salmo 25. Ahora, ustedes no van a ver la palabra gloria de Dios aquí, pero yo espero mostrarles que David está pensando en esto, en este Salmo. No es lo único que piensa. Este Salmo es muy personal, es muy íntimo, es como una invitación de David a su propio corazón, a una oración secreta que le eleva al Señor y Él nos invita a escuchar este susurro interno del alma elevado al mismo trono de Dios. Y en esto nosotros podemos aprender importantes y valiosas lecciones para nuestra vida cristiana. Noten lo que dice este salmo. Leo desde el versículo 1. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmo 25:1. Versículo 2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino.
encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. No sé ustedes, cuando leen o escuchan este salmo, debe de traer aliento, trae grande aliento a nuestra alma. Y es una fuente de aliento. Saben, David tenía enemigos. Él dice en el versículo 2, no se alegren de mí mis enemigos. Él describe más a sus enemigos en el versículo 19. Dice, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Esta es parte de la descripción de lo que él está viviendo en este instante. Tenía enemigos. David tenía soledad y aflicción del alma. El versículo 16 dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Enemigos, soledad, aflicción y por último, algo que es muy interno, el pecado. En el versículo 7, de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Y versículo 11 dice, por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Al menos 3 realidades encontramos aquí en la vida de David con las que él estaba luchando. Ahora, y a pesar de todo esto, que culmina con el pecado, la realidad del pecado en su vida, a pesar de esto, él dice, noten en el versículo 21, él dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. En el versículo 11, él menciona su pecado de nuevo, perdonarás también el pecado que es grande, pero noten lo que añade en el versículo 12, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Así que en el versículo 21, él habla de la integridad y rectitud de manera afirmativa, como siendo parte de su vida. En el versículo 2 se habla de temer a Dios y aprender de su camino, gozar de su bienestar, tener una comunión íntima con el Señor. Así que vemos estas 2 realidades. David sabía quién era. David conocía su impotencia, su fragilidad, su debilidad, su soledad, sus enemigos y su impotencia para luchar contra ellos. Reconocía la seriedad de su propio pecado, pero por otro lado, él habla de temer a Dios, de que es un hombre que teme a Dios. Habla de integridad y rectitud. Y nosotros podemos preguntarnos cómo David pudo mezclar, cómo David pudo comparar ambas cosas en su propia vida. ¿Cómo puede decir por un lado que es un pecador y por el otro lado a la misma vez decir que es íntegro y recto y que teme a Jehová? Por eso decía, este salmo debe traer gran aliento a nosotros, porque nos identificamos con la experiencia de David, con el pecado de David. Pero si David era un pecador y también se reconoce como recto e íntegro, creo que eso puede darnos la clave para no ahogarnos en medio de las aguas de nuestra impotencia, de nuestra fragilidad y de nuestros pecados. Cómo David podía concebir su pecado y sus aflicciones y al mismo tiempo hablar con seguridad de su integridad y de su rectitud. ¿Cómo lo hizo?
Él no se estanca lamentando su debilidad. Nosotros podemos cometer el pecado o el error de glorificar el pecado. ¿Saben cuándo cometemos el error de glorificar el pecado? Cuando hablamos demasiado de nuestro pecado, en exceso. Tenemos que reconocer el pecado, es necesario. Debemos humillarnos y reconocerlo. Pero si solo seguimos hablando de nuestro pecado, sin querer terminamos exaltando nuestro pecado. Y hablamos más de nuestro pecado que de Dios. Y aquí ustedes ven a David un equilibrio perfecto, me parece a mí, porque él reconoce su pecado más de una vez en este salmo y en su vida sabemos que él lo reconoció. Pero noten que él habla mucho más de Dios y de lo que Dios puede hacer que de su propio pecado. Y allí comienza a yacer, yo creo, la clave para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida cristiana. Aunque es bueno reconocernos frágiles, David lo hizo, pero él avanza a la seguridad que ofrece una vida íntegra. Y de nuevo la pregunta es ¿cómo lo hizo? Bueno, un principio importante. La vida cristiana no se trata de perfección, sino de dirección. Eso es algo que debemos entender. La vida cristiana no se trata de perfección, sino de dirección. Si fuese de perfección, y esto define el cristianismo, ninguno de nosotros sería cristiano. Pero si se trata de dirección, entonces yo puedo preguntarle a alguien, dime a dónde vas, hacia dónde te diriges, y yo puedo decirte si eres un creyente o no. La clave es la dirección. David entendió esto y nosotros deberíamos también. Él conocía la dirección hacia dónde se dirigía. Él sabía que no era perfecto, pero él sabía hacia dónde se dirigía. Estas son las palabras casi de Pablo, cuando él describe su batalla con el pecado. ¿Entendemos esto? Si lo entendemos, yo creo que nos ayuda a eliminar la neblina de nuestra impotencia y debilidad carnal, que son una realidad, que están allí y seguirán allí, pero no debemos permitir que se conviertan en una neblina, de manera que incluso nos prohíbe ver más allá hacia la gloria de Dios, a contemplar el carácter de Dios, que es lo que realmente nos ayuda a crecer. No debemos enfrascarnos en nuestro lamento por el pecado y por nuestras aflicciones. Creo que lamentarse por el pecado es algo bíblico y debemos hacerlo, pero no debemos enfrascarnos en esa actitud una vez que lo hemos hecho de corazón. En otras palabras, lamentarnos es bueno, pero existe el peligro de lamentarnos en extremo, tanto que desperdiciamos las abundantes olas de la gracia de Dios que vienen en nuestro auxilio para mostrarnos la esperanza que hay cuando contemplamos su carácter y su gloria, porque Él es el fin de todo, no nosotros, sino Él. Ahora, ustedes pueden decir, como les decía hace un momento, bueno, pero yo no veo que David hable de eso de manera explícita en este salmo. Bueno, es cierto que no habla de la gloria de Dios de manera explícita, pero sí que habla del carácter de Dios, que es un sinónimo de la gloria de Dios. Y quisiera mostrarles cómo lo hace David. Ahora, una referencia breve que ustedes deben conocer sobre este salmo. Este salmo es muy especial. No sé si ustedes han escuchado la palabra acróstico antes. Un acróstico. Bueno, este salmo en realidad es un acróstico, pero es un acróstico en el idioma original, en el idioma hebreo. No lo podemos apreciar porque son Biblias traducidas al español. Pero en el idioma original, cada línea de este salmo, cada versículo, cada estanza de este salmo inicia con una letra del alfabeto hebreo. Hay algunos salmos, no son muchos, pero algunos salmos tienen esta característica. Por ejemplo, el Salmo 119, todo el Salmo 119, las secciones principales, cada tema inicia con una letra del alfabeto hebreo.
Ahora, no se pregunta por qué los autores inspirados hicieron algo como esto. Bueno, la razón habría sido probablemente, por un lado, para memorizar. Un efecto visual para organizar las estanzas o las líneas de todo este salmo y poder memorizarlo con mayor facilidad. Así que esa habría sido seguramente una de las más importantes intenciones para encerrar todo este salmo en un acróstico. Así que este salmo, más que una canción, no digo que no es una canción, pero más que una canción, más que ser escuchado para que tenga un efecto después de oírlo, es más que debe ser algo visible puesto delante de nuestros ojos, porque es un acróstico y debemos visualizarlo de esa manera. Pero saben, al mismo tiempo este salmo tiene una complejidad que otros no tienen. Este salmo es un acróstico, pero este acróstico no está perfectamente organizado. Hay algunas letras hebreas que se repiten, por ejemplo A, B, B, C, D, E, F, etc. Lo que es un problema. Y hay otras letras en hebreo que faltan, son omitidas. Y todo esto debemos asumir intencionalmente por el autor original de este salmo, que fue David. Eso ha hecho que muchos comentaristas tengan serios problemas en tratar de organizar un salmo como este. ¿Cómo organizamos, cómo bosquejamos un salmo como este? Es muy difícil. Y sobre todo porque si ustedes lo leen una y otra vez, se dan cuenta que David va repitiendo los temas. Repite los temas en la primera parte, si es que podemos llamar una primera parte de este salmo, pero después vuelve a repetir esos mismos temas y después al final vuelve a repetir esos mismos temas. No hay una progresión que nos ayude a establecer un bosquejo o una organización en este salmo, lo que hace que sea difícilmente bosquejado y organizado. El hombre es como que se va en círculos, repitiendo algunos temas desde el inicio, la mitad y hacia el final de este salmo. Así que yo no voy a ser el primer hombre en la historia en desentrañar los misterios del Salmo 25. Ustedes saben eso, no voy ni siquiera a intentarlo, pero algo que sí podemos notar es que los primeros 7 versículos de este salmo están escritos en primera persona. En primera persona. David habla de yo, Dios mío, tú, Dios, tú, yo. Esas son las características de los primeros 7 versículos. Los versículos del 8 al 14 están escritos en tercera persona, es decir, son descripciones que hace David de algo, en particular de Dios, los versículos 8 al 14. Y de nuevo, del 15 al 21, David regresa a la primera persona a hablar de manera personal e íntima con Dios, del 15 al 21, para terminar con la última referencia de este salmo, que es el versículo 22. David pide a Dios ser librado de sus enemigos. David declara su confianza en Dios y David de nuevo pide ser librado de sus enemigos. Pide perdón por su pecado varias veces aquí, liberación de enemigos, de aflicción, y habla del carácter de Dios y habla de aprender de los caminos de Dios, de ser instruido por Dios. Todas estas cosas son las que permean este salmo. Ahora noten el versículo 1. Noten el versículo 1. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Solo leyendo este versículo 1 debe ser notorio para nosotros que David nos introduce a una oración. Esta es una oración. Noten cómo escribe el versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Él nos está invitando a considerar esta oración con Él. Lo importante aquí es reconocer que en medio de la angustia, la amenaza de enemigos, el pecado personal y la impotencia de las limitaciones humanas, David no niega que tiene problemas. ¿Verdad que eso es importante para nosotros? Si alguien se acercaba a David y le preguntaba, David, ¿tienes problemas? ¿Cuál habría sido la respuesta de David? Está bien, todo está bien. No, David era más honesto usualmente que nosotros. Y David habría dicho, no todo está bien. No todo está bien.
tengo problemas, tengo problemas. Él no niega su problema, eso es importante. Y por eso reconoce que la oración es necesaria. Este versículo 1 nos dice que David no acude a la introspección subjetiva para encontrar solución a sus problemas, no se mira a sí mismo, no considera sus sentimientos como determinando el curso de acción que debe seguir. No tiene nada que ver sus emociones y sus sentimientos en todo esto. No tiene filosofías ni tradiciones que utilizar, nada de esto. ¿A dónde va David? Él dice claramente en el versículo 1, a ti, oh Jehová, elevo mi alma, o levantaré mi alma, a ningún otro Dios. Esa es la idea, a ti, no a otra cosa, a ti, no a otro Dios. Qué diferente era David de los hombres de naciones paganas. Que el mundo eleve su corazón a dioses de oro y plata, que en las cumbres de las montañas ellos establezcan sus altares, pero David no tenía dioses secretos en su corazón. Ahora, esta es la manera en que abre el Salmo, y lo que nos dice esto es que estamos a punto de ver la dinámica de la comunión íntima entre David y Dios en un tiempo de gran aflicción para su alma. Es como si David nos dijera en este versículo 1, los invito a entrar a mi casa, a mi recámara y a mi closet, donde oro al Señor en secreto para que ustedes contemplen las palabras de mi oración. Esto es lo que básicamente nos dice el versículo 1. Y de pronto nuestra oración debería ser también como la de David. Ese es el propósito por el cual él nos invita a escuchar esta oración. Ahora, noten lo que dice en el versículo 2. Él añade y dice algo muy similar a lo que dice en el verso 1. Dice, Dios mío, en ti confío. Dios mío, en ti confío. Las primeras palabras de David en su oración no son una petición, son una declaración de confianza. Una declaración de confianza. Esta es una declaración de lealtad. Él está diciendo, Señor, yo soy tuyo, tú eres mío, no iré a nadie más. En medio del dolor, tú eres mi confianza. En la soledad, tú eres mi confianza. En las amenazas y en mi pecado, solo tú eres mi confianza. Esto es lo que básicamente está diciendo aquí. Dios mío, en ti confío. David conocía la revelación de Dios. David conocía la revelación de Dios en la palabra y en su propia experiencia. Él había luchado contra Goliat. Él conocía cómo Dios puede librar de los enemigos. Él tenía mucha experiencia con esto. Y conocía la revelación del Antiguo Testamento, los libros primeros de Moisés. Sabía que Dios es digno de confianza. Nuestra tarea no es dudar de Dios. Nuestra tarea es confiar en Dios. Esa es nuestra tarea. Dios nos dice a nosotros, solo tienen un trabajo seres humanos, hijos míos en iglesia. Solo tienen uno, es tan difícil, solo uno. Confíen en mí. Solo confíen. Eso es todo lo que tienen que hacer. David lo entiende aquí. Pero ¿cuál era la causa de su preocupación? David no niega sus problemas. ¿Cuál es la causa de su preocupación? Noten la segunda parte del versículo 2. Dice, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado. Esa palabra avergonzado literalmente significa ser destruido. Ser destruido. Y la palabra avergonzado se usa en realidad aquí porque avergonzarse sería el resultado de ser destruido. A David lo que más le preocupa no es tanto el ser destruido en sí mismo, porque su confianza está en Dios y él tenía la esperanza de una resurrección futura. Él sabía que su alma estaba segura en Dios. Por tanto, el problema de él o la preocupación de él no era tanto el ser destruido o que su cuerpo sea desintegrado o asesinado o algo así, sino el resultado de eso. ¿Cuál sería el resultado de eso? Su vergüenza. ¿Su vergüenza ante quién o ante quiénes? Su vergüenza ante sus enemigos.
Esa era su preocupación, ese era su dolor interno, ese era el temor que podían causarle sus enemigos. En otras palabras, David tenía enemigos que obviamente lo odiaban a él y obviamente odiaban a Dios también. Y habrían habido debates y amenazas contra David diciendo, tu Dios no te va a salvar, tu Dios no sirve para nada, tu Dios no es un Dios útil que se inmiscuye en la vida diaria de los que le adoran, tu Dios es impotente. Ahora, si David era vencido por sus enemigos, ¿cuál habría sido el resultado? Bueno, aparentemente lo que decían sus enemigos sobre Dios era verdad. Era verdad. ¿Por qué? Porque Dios no lo protegió. Es como recuerdan ustedes Elías y los profetas de Baal. Imaginan ese episodio si cuando Elías eleva la oración, tenían los dos altares y los sacrificios mojados con agua. Y Elías ora para que el Señor muestre su gloria ante los profetas falsos de Baal, para que queme este sacrificio milagrosamente. Si Dios no hubiese respondido, ¿imaginan la vergüenza para Elías? ¿Qué gran derrota habría sido esto? No solo para Elías, sino para la nación de Israel como un todo y el Dios de Israel que había hecho obras maravillosas en el pasado. Claro que sí, habría sido una afrenta, una blasfemia, una vergüenza grande contra el nombre santo de Dios, como un Dios impotente. Pero Dios respondió y envió fuego del cielo para quemar el sacrificio. Bueno, David está en una situación similar a la de Elías. Él tiene enemigos. Y él necesita que Dios le ayude librándolo. ¿Para qué? Para mostrar que él sigue siendo Dios. Es como si tú tienes un amigo, o más bien enemigo, que te odia. Y a quien no le interesa a Dios. Y tú le dices a esta persona, tú le dices, sabes, Dios es bueno y Dios es fiel. Y aquí donde tú me ves, no soy millonario, no tengo mucho dinero, pero Dios siempre provee para mis necesidades. Él es bueno. Él no desampara a sus hijos, a los que le sirven y le obedecen. Y yo soy uno de ellos. Y Él no lo va a hacer conmigo, no me dejará solo, no me dejará sola. Bueno, este enemigo te mira a los ojos y te dice, bueno, ya veremos. A las 3 semanas pierdes tu trabajo. Tu familia en tu casa está dividida, hay problemas y tu perro no te quiere en la casa. Imagínate que esto todo sucede a las 3 semanas y tú sabes que después de 2 días este enemigo va a visitarte en tu casa para preguntarte cómo estás, cómo te va. Tienes 2 días y tu vida es un completo desastre. Ahora, ¿qué le vas a decir? Oh, Dios es bueno, que me ha protegido, mi familia está unida, Él me está proveyendo por medio de un trabajo y mi perro me ama. ¿Cómo le vas a decir eso? Tienes 2 días. Ahora, ¿qué harías? ¿Qué harías? Bueno, David lo está haciendo. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. ¿Se dan cuenta? Esta es la petición de David. Esta es la situación en la que David se encuentra ahora. David no conocía el futuro. No sabía lo que iba a pasar con él, ni con sus enemigos. Pero ¿saben? Conocía algo mejor que conocer el futuro. ¿Qué es? Conocer el carácter de Dios. Si tú conoces el carácter de Dios, no necesitas conocer el futuro. ¿Y qué va a hacer Dios con las personas en el futuro? Porque sabes lo que va a suceder con las personas si solamente conoces bien el carácter de Dios. Y esto es lo que David conocía. ¿Cómo sabemos esto? Noten el versículo 3. El versículo 3 dice, ciertamente, noten esta afirmación, lleno de confianza. Él dice, ciertamente o seguramente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y aquí aparece esta maravillosa palabra, esperar. Ninguno de los que esperan en ti será confundido. Esta no es una petición, esta es una declaración, una descripción de quién es Dios. Notan, David está pensando en el carácter de Dios. El carácter de Dios. Nuestra oración debe reflejar siempre nuestra teología. Tu oración
será tan alta como tu conocimiento de Dios lo permita. No más. Mi nivel de oración es proporcional a mi conocimiento de la Escritura. David podía hablar con seguridad. ¿De dónde saca esta convicción David? Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Cómo sabe él eso? Porque conoce el carácter de Dios. David no se queda en la duda ni en la depresión. No hay depresión aquí. No hay angustia. El conocimiento de Dios en realidad es algo liberador para nosotros. Nos libera. Es liberador conocer quién es Dios y cómo es Dios. Hace un tiempo, no recuerdo, hace 1 o 2 semanas, un hermano aquí me decía, bueno, deberías hablar sobre los atributos de Dios, el carácter de Dios. Una serie de los atributos de Dios. Y yo creo que es una excelente opción y alternativa. No digo que lo voy a hacer necesariamente, pero es una excelente alternativa siempre. Noten que ese verbo esperar, que aparece allí en el versículo 3, esperar, es el verbo hebreo karaj. Karaj. Este verbo significa esperar, pero captura también un matiz que indica que es un esperar con algo de tensión. Hay algo de tensión en el esperar algo o esperar por la acción de Dios. La idea es cuando estás en medio, alzando una cuerda y la estiras, haces un nudo, después de hacer el nudo estiras o tensas la cuerda. Esa es la idea, esperar con alguna tensión. De hecho, la palabra kar significa cuerda en el hebreo y de allí viene esta palabra esperar, porque la idea es esperar pero con algo de tensión, una cuerda estirada. Y en pasajes especialmente donde se usa de Dios, este esperar se aplica a Dios, diciendo esperar a Dios. Esta palabra enfatiza entonces no solo un esperar, sino un esperar con tensión, sería un esperar con ansias. Pero no ansias pecaminosas, no de ansiedad, sino ansias de una expectación viva que te hace prepararte mientras esperas la respuesta y la acción de Dios. Esa es la idea de esta palabra kará aquí, esperar. Preparándose en espera por la intervención divina después de haber elevado la oración. Y es lo que dice aquí David, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Notan la característica de los que no serán confundidos es que esperan en Dios, esperan con expectación. ¿Saben? Si tú esperas en Dios, Él va a honrar esa espera. Eso es lo que está diciendo David aquí. Si tú esperas de esta manera en Dios, sin dudar y con expectación, preparándote por ver su obra, Él va a honrar esa espera. Eso es lo que David nos dice aquí. Ahora noten el versículo 4. El versículo 4, David vuelve a una petición aquí. En el versículo 4 y el versículo 5, 2 peticiones. ¿Cuáles son estas 2 peticiones? Él dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. O los que esperan en el versículo 3 no van a ser confundidos y David dice, yo soy uno de ellos. Al final del 5, dice, en ti he esperado todo el día. Pero noten sus peticiones, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Es todo lo mismo, son todos sinónimos. Ahora, ¿en qué está pensando David aquí? Notan que todos estos verbos utilizan una metáfora de viajar, de caminar. Todos estos verbos. Y es algo que en realidad permea el libro de los Salmos. Muchos salmos utilizan esta misma imagen de viajar o de caminar o el camino. ¿Por qué? Porque era el modo primario de transportación en el Medio Oriente en ese tiempo. Era
caminando por senderos o por caminos. Era una práctica del diario vivir en ese tiempo. La palabra es darak, caminar, y David la usa abundantemente aquí en el versículo 4, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. En el versículo 5, encamíname. En el versículo 8 dice, por tanto, le enseñará a los pecadores el camino. El versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio. Y en el versículo 12 también, Él le enseñará el camino que ha de escoger. El camino. Nota la importancia de esto. El camino. Ahora, en un camino uno se encuentra con todo tipo de cosas. Vas del punto A al punto B. Pero mientras partes y te diriges hacia el punto B, en el camino te puedes encontrar con obstáculos, con enemigos, con distracciones. Te puedes encontrar con amigos y ayudas y auxilios. Por eso esta metáfora es tan rica que la usan los autores comúnmente en el Antiguo Testamento para hablar de la vida en Dios, de cómo debe ser el conducirse diario en la vida bajo una ética y una moral dictada por el Señor según la ley de Dios. Es una rica imagen que incluso nosotros la utilizamos hasta nuestros días. Ahora, el versículo 4, ¿de dónde saca David esta idea? Él dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Muéstrame tus caminos, oh Jehová. Yo últimamente me he convencido más y más de que los autores de la Biblia eran intérpretes de la Biblia también. Y no hemos pensado así con frecuencia de los autores de la Biblia. Pensamos que ellos escribieron lo poquito que sabían y eso es todo. Y no pensamos que ellos también hacían teología y que ellos interpretaban textos de la Biblia que ya estaban escritos antes de ellos. Y yo creo que David es uno de ellos. David no solo fue un autor bíblico inspirado por el Señor, David fue un intérprete y un estudioso de teología. Y yo creo que este versículo 4 lo demuestra. ¿Cómo? Bueno, ustedes háganse la pregunta, ¿de dónde David saca esto? ¿Les parece familiar? ¿Les suena conocido? Si han estado leyendo últimamente los libros de Moisés, debería ser algo familiar para ustedes. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Ahora, déjenme recordarles esto, es la historia. Ustedes saben cómo termina el libro del Génesis. El libro del Génesis termina con la historia de José, ¿verdad? Y José tuvo una historia interesante porque era un pastor de ovejas. Y de ser pastor de ovejas, termina siendo el príncipe de Egipto. Ahora, cuando de esa manera termina el libro del Génesis y con Jacob y todos sus hijos llegando a Egipto para vivir allí y multiplicarse, y comienza la historia del Éxodo, el siguiente libro, comienza con el pueblo de Israel ya habiéndose multiplicado por muchos años en Egipto, pero había salido un rey, un faraón que no conocía a Jehová y no conocía a los israelitas o odiaba a los israelitas. Y la historia que vamos a encontrar en Éxodo es muy diferente a o es a la inversa que lo que encontramos al final de Génesis. Si José pasó de ser un pastor de ovejas a un príncipe, en Éxodo encontramos a un príncipe que pasa y se convierte en un pastor de ovejas, que es Moisés. ¿Y cómo es la historia de Moisés? Ustedes la recuerdan bien. Este faraón no quería a los israelitas, puso al menos 4 trabas, 4 impedimentos para hacerles la vida más fácil como esclavos allí en Egipto. Y mientras esto sucedía Moisés, que era un bebé, para tratar de salvar su vida, se lo puso en el río y mientras avanzaba dentro de una canasta, en una caja, en un río, nada más y nada menos que la hija del despiadado faraón que no tenía compasión, que no tenía misericordia. Era un hombre despiadado. Eso pudo haber sido el primer holocausto en contra de un pueblo solo por su etnia, que es contra Israel y es parte de Faraón. Faraón era en ese momento el hombre más poderoso en todo el mundo. Mandó a matar a los bebés nacidos de las mujeres israelitas. Pero
quisieron salvarle la vida a Moisés y cuando estaba en el río lo vio su hija, la hija de Faraón, y dice la Biblia que ella tuvo compasión del bebé cuando lo vio. Qué ironía, ¿verdad? La hija del hombre más despiadado que mandó asesinar a todos los bebés es la persona que tuvo compasión de Moisés. Y dice el texto, ustedes saben bien que Moisés entonces fue criado con la hija de Faraón, pero con su madre también, la madre natural de Moisés. Así que él creció en el palacio. Era casi como un hijo de Faraón. Era un príncipe en Egipto, un hombre muy importante. Pero él quería salvar a su pueblo. Él fue instruido en las tradiciones de su pueblo por su madre. Y cuando veía que su pueblo era maltratado, él quiso salvar a uno de ellos, a un israelita, mató a un egipcio que lo maltrataba. Se dieron cuenta de lo que él había hecho y huyó al desierto de Madián a esconderse. ¿Por cuántos años? No 1, no 2 años, no 10 años, sino 40 años. Escondido en el desierto de Madián, hasta que Dios se le apareció. Y Dios se le apareció para llamarlo y para liberar al pueblo de Egipto. Y es aquí donde encontramos que Dios comienza a manifestarse de una manera inusual por medio de Moisés y del pueblo de Israel en Egipto. Es aquí donde comenzamos a conocer de manera más amplia el carácter de Dios, porque va a quedar como una imprenta para toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y esta va a ser la batalla de dos soberanos. El soberano de los hombres, que era Faraón, versus el soberano divino, que era Jehová, el Dios de los israelitas. Y forjan una lucha allí en Egipto cuando Moisés regresa. Y dicho sea de paso, ¿cuál era el propósito? El mensaje de Dios para Faraón por medio de Moisés, ¿cuál era? ¿Ustedes se acuerdan? No era solamente deja salir a mi pueblo. Porque ¿qué estaba haciendo Faraón con el pueblo de Israel? Faraón lo tenía de esclavo y lo hacía servir a los egipcios como esclavos, con dureza. Pero el mensaje de Dios a Faraón no era solo, por tanto, deja salir a mi pueblo, sino deja salir a mi pueblo para que me sirvan, porque ellos son míos. Me van a servir a mí, no te van a servir a ti. Y si no quieres, esperarás las consecuencias de esto. Y ustedes conocen la historia de las 9 plagas. ¿Qué nos demuestran las 9 plagas? El poder de Dios. Pero no solo el poder de Dios de manera muy generalizada, sino el control de Dios de todos los detalles de esta vida humana. Digo, alguna de las plagas, ¿cuál fue? Las langostas, ¿verdad? Que Dios controla cada langosta en este mundo. La plaga de los piojos. Hermanos, que Dios controla cada piojo de tu cabeza. Es uno de los aprendizajes que nosotros recibimos del libro de Éxodo, en serio. No pudo haber sido una plaga. Que Dios controla cada rana en este mundo, porque fue otra de las plagas. Cada río y cada color de cada río en este mundo. Es la soberanía de Dios y su providencia en todos los detalles de esta vida humana, de este planeta Tierra. El poder de Dios manifestado con ese nivel de detalles minuciosos. Es lo que quedó demostrado a los egipcios y a los israelitas allí en Egipto mientras Dios liberaba a su pueblo. Y lo liberó partiendo el Mar Rojo y lo sacó fuera de Egipto. Ahora, ¿se acuerdan cuando Israel estaba fuera de Egipto? Estaban con Moisés allí. Y Dios le entregó en el monte Sinaí, se reveló al pueblo y le entregó las tablas de la ley a Moisés para todo el pueblo de Israel. Y mientras Moisés estaba allí, algo interesante sucedió. Algo interesante sucedió. En Éxodo, el capítulo 33, el pueblo vio que Moisés no regresaba. Y como Moisés no regresaba, el pueblo le dice a Faraón, Faraón, haznos dioses, porque no sabemos qué pasó con Moisés. Y Faraón lo hizo y construyó un becerro de oro y el pueblo adoró a ese becerro de oro.
Bueno, eso fue un problema, eso lo encontramos en Éxodo 32, todo el capítulo 32 narra esta triste historia y Dios le dice a Moisés desde la cumbre del monte Sinaí, mira lo que tu pueblo está haciendo, mira lo que el pueblo ha hecho. El pueblo está adorando a un becerro de oro y me han negado a mí, me han negado a mí. Y le dice Dios a Moisés, ¿sabes lo que voy a hacer con este pueblo que acabo de liberar? A pesar de haberles mostrado todo mi poder, mira lo que están haciendo, voy a hacer algo, voy a destruirlos, voy a incinerarlos, voy a desaparecerlos y te voy a hacer líder de un pueblo mejor, que te obedezcan. ¿Qué te parece, Moisés, esa idea? ¿No es grandiosa? O nosotros hubiésemos dicho, grandiosa idea, Señor, estoy cansado de este pueblo terco. La reacción de Moisés fue muy interesante. La reacción de Moisés fue, Señor, no. ¿Por qué? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los egipcios, nuestros enemigos? ¿Y qué van a decir los pueblos vecinos que saben lo que tú hiciste en Egipto para liberarnos? ¿Qué van a decir? Que Dios falló, que Dios es omnipotente. Tu nombre va a ser afrentado y tu nombre va a ser blasfemado si este pueblo desaparece. Entonces Dios dijo, ok, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Voy a perdonar a este pueblo. Aún así Dios mató a algunos de ellos. En el capítulo 33 del libro de Éxodo, aquí llegamos a la parte interesante. Moisés ya sabía que estaba al frente de un pueblo terco, duro de cerviz. Un pueblo en sus corazones todavía pagano. Moisés sabía esto, Dios se lo había dicho y ya queda ilustrado en todo el capítulo 32. Quedó bien ilustrado esto. Moisés necesitaba ayuda. ¿Saben? ¿Qué creen ustedes que fue más difícil para Moisés? Ir a Faraón y estar en todo el proceso de las 9 plagas para decirle a Faraón, deja ir al pueblo de Israel. ¿Eso fue más difícil? ¿O enfrentarse a Faraón o enfrentarse al pueblo de Israel? Yo creo que más difícil fue enfrentarse al pueblo de Israel en el desierto que enfrentar a Faraón en Egipto. Y Moisés sabía esto, Dios sabía esto. Por tanto, en el capítulo 33, dice el versículo 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, es lo que dice Dios, Moisés a Dios, a Jehová, dice, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Esto es lo que Moisés le dice a Jehová. Y ahora, ¿cuál es la petición entonces de Moisés? Bueno, si todo esto es cierto, si he hallado gracia en tus ojos, versículo 13, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora ¿qué? Tu camino. Ahora, ¿les parece familiar esto? Te ruego que me muestres tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esto es exactamente lo que está diciendo David en el Salmo 25. Muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos. David dice, Dios actúa según tú te has revelado en el pasado. ¿Por qué Moisés necesitaba conocer los caminos de Dios? ¿Y cuáles son los caminos de Dios, dicho sea de paso? ¿Cuáles son los caminos de Dios? Bueno, algunos podrían pensar, bueno, los caminos de Dios serían en este contexto y en el Salmo 25, ¿qué serían? La ley de Dios, cómo vivir la ley de Dios en la ley de Moisés. No necesariamente. ¿Qué sería? Vivir según las instrucciones de manera más generalizada de Dios, las instrucciones de Dios. No necesariamente. Y no en este contexto. Noten lo que sigue diciendo el Éxodo 33, el versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que Moisés había preguntado, bueno, ¿a quién vas a enviar conmigo? ¿Quién va a ir conmigo para ayudarme en todo este trajinar con el pueblo? Y Dios le dice, mi presencia irá contigo
y te daré descanso. Dice el 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Saben? El versículo 18 y esta petición, te ruego que me muestres tu gloria, es paralela o es la misma que la que tenemos acá en el versículo 13. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Es lo mismo. Muéstrame tu camino. Versículo 18, muéstrame tu gloria. ¿Y qué pasó? Versículo 19, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y ustedes recuerdan lo que sucede cuando Dios hace y muestra su gloria en el versículo 6 del capítulo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró para adorar a Jehová en ese mismo instante. ¿Cuál fue la gloria que Dios le mostró a Moisés? ¿Cuál fue el camino de Dios que Jehová le mostró a Moisés? Es este, versículos 6 y 7. Es su carácter. Su carácter. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Que Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que también castiga a los malvados. Ahora ustedes regresen al Salmo 25 y noten las referencias. En el versículo 4, David le dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Yo creo que David está pensando en Moisés. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Todos estos son atributos que aparecen en Éxodo 34. Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Noten el 6, acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué es todo esto? Es una reflexión, es una meditación de Éxodo 34. Es una meditación en el carácter de Dios, como Dios ya se ha revelado. ¿Qué podemos decir a la luz de esto si nos quedamos hasta el versículo 7? Bueno, lo que podemos decir es que tenemos que reconocer nuestra impotencia y nuestra fragilidad, pero no podemos quedarnos allí. No debemos enfrascarnos ni exaltar nuestro pecado. Y eso debemos hacerlo en nuestros pensamientos, en nuestros mensajes, en nuestra predicación. Hay algo más recurrente que debe estar en nuestros labios que incluso nuestra debilidad y nuestro pecado. ¿Qué es? Es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Hermanos, si solo hablamos de nuestro pecado, dos cosas pueden suceder. O nos deprimimos o nos volvemos legalistas. Y ninguna de las dos cosas va a solucionar nuestros problemas más serios. Tenemos que enfocarnos en el carácter de Dios. Eso dirige mi oración, dirige mis palabras, dirige mis pensamientos, controla mis emociones y controla todo lo que emana de mi corazón. El carácter de Dios. Conozco incluso el futuro si conozco el carácter de Dios. Porque sé cómo Dios va a tratar con las personas en el futuro. Si sé quién es Él. Y saben, esta es la manera como David pudo estar tan seguro
y tan convencido de su propia integridad. Cómo él pudo entender de que la vida en Dios, para nosotros la vida en Cristo, no se trata de perfección, sino de dirección. Hacia dónde te diriges, hacia dónde se dirige tu vida. Ahora, yo sé que quedan muchos versículos por estudiar aquí, pero se nos acabó el tiempo, así que vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das de meditar en tu palabra, en este maravilloso salmo que apenas logramos escarbar algunos versículos allí, pero son minas de oro y minas de oro insondables que encontramos en tu palabra. Y rogamos por tu pronto auxilio en nuestras tribulaciones y aflicciones y pecados. Como dijo alguien, Señor, la solución no es luchar con nuestro pecado, sino no luchar con nuestro pecado, sino huir de él. Y Padre, logramos esto solamente si nos enfocamos en tu carácter, en quién eres tú, cómo te has manifestado. Y lo tenemos en tu palabra revelado. Ayúdanos a mirarte como Moisés te miró, como David te miró, como Elías te vio, como Job te vio, como Samuel te vio, como Jesús se manifestó a nosotros. De esa manera tenemos que pensar y eso debe dirigir nuestra vida entera. Rogamos que nos ayudes en esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias, Señor, por este tiempo, por este día maravilloso que nos has dado. Bendice la comunión que vamos a tener, nuestro regreso a casa y el resto de la semana, que tu palabra more y abunde en nosotros. Nos despedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén.